CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. El DANE informó hoy que el crecimiento de la economía del país en el primer trimestre de este año fue de 0.7%. El crecimiento del año pasado en el mismo periodo fue del 2.7%. Es decir, el DANE confirma una total desaceleración de la economía de la nación. Estamos en contacto con el doctor Bruce McMaster, el expresidente de la ANDI y del Consejo Gremial. Doctor Bruce, le agradezco mucho haber aceptado esta invitación porque sé de sus ocupaciones. Queremos conocer su opinión sobre esta cifra. Sí, Yamil, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, es una cifra que nos genera, yo diría, una gran alerta, una gran preocupación. Es una cifra muy parecida a todo el resultado del año pasado, que recuerdo usted estuvo en el 0.6%. Aquí estamos un poco por encima del 0.6%, una décima realmente. Pero usted hace bien cuando la compara contra el primer trimestre del año 2023, cuando tuvimos un crecimiento del 2.7%. Por lo tanto, la pregunta que uno se hace es, si el año pasado terminamos en 0.6%, habiendo tenido 2.7% en el primer trimestre, y en este año estamos teniendo un trimestre tan malo, realmente ¿qué nos espera para el resto del año? Que es la pregunta que tenemos que resolver hoy en día, porque estas cifras históricas sirven sobre todo si como sociedad somos capaces de tomar correctivos y como sociedad somos capaces de revertirlas cuando se trata de cifras que no son suficientemente buenas. Esta cifra también, digamos, lo que nos confirma son 4 trimestres seguidos ya con una cifra muy parecida al 0%, porque después de ese primer trimestre del año pasado, el segundo del año pasado, el tercero y el cuarto estuvieron muy cerca al 0%, y en este también estamos cerca al 0%. De manera que realmente lo que tenemos es una economía muy estancada, muy detenida, lo que en términos además, digamos, de número de habitantes colombianos, es decir, el per cápita, significa que estamos retrocediendo. Yo diría, cuando uno se enfrenta a una situación de esta naturaleza, la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿en qué sectores? ¿Por qué se presentó? ¿Cómo lo podemos contrarrestar? ¿Qué es lo que puede hacer en este momento? ¿Qué tanto, digamos, se debe a causas exógenas? Porque siempre hay la tendencia a uno querer culpabilizar a los terceros y querer culpabilizar, digamos, en el caso, en economía hablamos de causas exógenas, querer culpabilizar a cosas que no tienen que ver con los sistemas y con los modelos que nosotros manejamos de las grandes crisis económicas. Y yo creo que aquí es válido que hay algunas cosas externas, pero también hay muchas cosas internas que tenemos que resolver. Estamos, doctor Bruce, según su opinión, en camino hacia una recesión. Es que el término recesión es un término además que los economistas de alguna forma siempre terminamos enmarcando en si se trata o no se trata de un decrecimiento y si tenemos 1 o 2 trimestres bajo esa modalidad, y normalmente se dice hay una recesión cuando hay decrecimiento durante 2 trimestres seguidos. Sin embargo, eso no es lo que estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, lo que estamos viviendo es algo muy parecido a una recesión. Crecer el 0.7% es muy parecido a crecer el 0, y crecer el 0 pues termina siendo muy parecido a tener un crecimiento negativo. En todo caso, inclusive es un crecimiento inferior al crecimiento de la población colombiana. Es decir, el PIB per cápita de Colombia se ha reducido durante el último año en una forma significativa. Y lo último que yo le diría es, Colombia no puede además conformarse en dar una discusión de que si es el 0.7 o es el 0.9 desestacionalizado, como hoy que se dijo el día de hoy. Nosotros tenemos que crecer a tasas significativamente mayores, porque si no lo hacemos, no vamos a ser capaces de generar empleo al nivel que necesitamos, riqueza al nivel que necesitamos, recursos para el Estado y recursos para los programas sociales, para la educación y para la salud, a los niveles que estamos queriendo
implementar en este momento. Las brechas que vamos a tener nosotros frente a otras economías se van a terminar aumentando y se están aumentando. De hecho, este año yo diría que lo que tenemos es un país que en términos relativos es bastante más pobre que lo que era hace 2 años o hace 3 años. El crecimiento de marzo, el doctor Bruce, fue negativo, menos 1,5%, lo que es absolutamente aterrador. Así es. ¿Qué hacer? Así es, Yamid, y lo que yo le diría, hay varias otras cosas, digamos, que acompañan esa cifra. Por ejemplo, la caída en la construcción. Lo venimos advirtiendo. Yo creo que hice una entrevista con usted en el diario El Tiempo hace unos 6 meses, en donde decíamos la construcción está teniendo problemas muy graves y no se están tomando los correctivos para poder revertirlos. Hablamos, recuerde usted, Yamid, en ese momento, de la posibilidad o de la necesidad que había de ajustar todo el programa de subsidios, especialmente el programa que se llama Mi Casa Ya, para lograr que efectivamente, más allá de la decisión política del Estado de poner los dineros, se lograran colocar los dineros, porque teníamos y avisorábamos, digamos, que había problemas en la adjudicación de los recursos y en la adjudicación de los subsidios. También recuerde usted, Yamid, que dijimos, tenemos un problema grande con la tasa de interés y vale la pena que activemos en este momento los programas de subsidio a tasa de interés, que entre otras cosas fue una propuesta que presentamos al gobierno hace ya más de 2 meses y esperamos todavía que se pueda implementar, porque además tiene un costo bajísimo para que logremos recuperar la economía. Yo creo que hemos pasado, digamos, en términos económicos, la época de las discusiones ideológicas. No vale la pena que nos enfrasquemos ni siquiera en ellas. Tenemos que aceptar que tenemos un reto inmenso de una economía que tiene un inmenso potencial, pero que no estamos siendo capaces de ponerlo a funcionar, y tenemos que preguntarnos con crudeza, con tranquilidad y con serenidad también, diría yo, cuáles son las razones para que tengamos, por ejemplo, una caída tan grande en la inversión. Yo inclusive le diría a Yamid que recuerde usted cuando hicimos entrevistas alrededor de la reforma tributaria y dijimos, se va a caer la inversión porque la reforma está diseñada para que en Colombia no haga sentido hacer más inversión. Si usted le suma a eso toda la tensión política que se ha generado durante los últimos 15 meses, 16 meses, si usted le suma a eso toda la incertidumbre que se ha generado sobre los distintos sectores, si usted le suma a eso la pugnacidad que inclusive parte del gobierno nacional le ha mostrado, yo diría especialmente, pues por supuesto, el líder principal, que es el presidente, le ha mostrado al sector empresarial, y la antipatía que le muestra al sector empresarial o que él tiene por el sector empresarial, pues evidentemente lo que no tenemos en este momento son condiciones de inversión. Tenemos una caída gigantesca en términos de la inversión. El año pasado terminó siendo superior al 9%. En el caso del segundo trimestre del año pasado estábamos hablando de una caída en la formación bruta de bienes de capital superior al 25%. Y parecería que no nos damos cuenta que para que la economía sea atractiva para la inversión, lo primero que hay que hacer es generar condiciones de confiabilidad, de reglas de juego claras, de regulaciones claras. No, lo que tenemos son realmente permanentemente situaciones de reto muy fuertes, situaciones en donde se trata de imponer decisiones en forma muy fuerte que no ayudan. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, Yamid. Yo creo que tenemos que pasar la página de la ideología, tenemos que pasar la página incluso de la pugnacidad política, y tenemos que concentrarnos en la economía colombiana, que no es otra cosa que concentrarnos en los habitantes y en los pobladores de este país, la gente que quiere trabajar, la gente que quiere tener ingresos, que quiere educar a sus hijos, que quiere generar eventualmente oportunidades. Hay que superar, digamos, la política, y la política nos está verdaderamente yo creo que tendiendo una trampa muy fuerte en contra del desarrollo, y esto pues lo podemos lograr, por supuesto, si especialmente los líderes políticos están de acuerdo con ello y deciden aplicarlo. Pero mire, doctor Bruce, con todo respeto, cuando usted dice que lo que hace falta es la inversión, es que usted es el jefe de los inversionistas.
Claro, pero es que primero que todo eso no es una orden que nadie le da a nadie. Entre otras cosas, yo más bien soy como la persona que los representa y la persona que representa a los empresarios. Pero no hay ningún hogar colombiano que vaya a hacer una inversión, por ejemplo, comprando una casa, si tiene susto de que la casa eventualmente pueda tener, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo hipotético, problemas de licencias ambientales o problemas de licencias de construcción, o que le digan el día de mañana no puede haber casas en ese sitio porque la regulación que vamos a hacer de acuerdo con el plan de ordenamiento le va a tumbar la casa. Eso en pequeño, que parecería en pequeño, que para una familia es tan importante, es lo mismo que le pasa a los inversionistas. Los inversionistas necesitan tener condiciones propicias, condiciones seguras, condiciones estables para poder hacer las inversiones. Nadie deja de invertir por antipatía, nadie deja de invertir porque no esté de acuerdo con un gobierno, no. La gente no invierte porque no ve condiciones para invertir. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer en Colombia, y yo diría que en eso el gobierno juega un papel fundamental, es ¿qué de lo que está sucediendo no nos permite o no está conduciendo a que haya inversión como había habido históricamente en este país? Incluso le quiero decir una cosa, ¿recuerda usted las primeras discusiones que tuvimos con el primer ministro de Hacienda, con el doctor Ocampo, en donde nosotros decíamos, tenemos que hacer el esfuerzo grande por invertir, y nos decía el ministro, nos decía, sí, pero que no sea en la industria de hidrocarburos y de minería, porque tenemos que hacer un esfuerzo grande por diversificar el portafolio exportador de Colombia. Todos recordamos cuando esa idea. Pues bien, para poder hacer eso se necesita mucha inversión y resulta que las condiciones no parece que estén dadas. De acuerdo, doctor Bruce. Es decir, usted admite que la inversión privada está congelada. ¿Qué necesitan para volver a invertir? Le voy a poner un ejemplo que es un ejemplo muy conocido y es un ejemplo que además creo que le he mencionado a usted alguna vez, que es el ejemplo del sector salud. El sector salud es uno de los sectores en donde Colombia, digamos, ha tenido durante los últimos 20 años un mayor dinamismo en términos de salud. El número de clínicas que se han construido, el número de centros médicos que se han construido, laboratorios, compañías, por ejemplo, que proveen gases medicinales o que proveen eventualmente pruebas clínicas, eso ha crecido inmensamente. Desde el momento en el cual se generó tanta incertidumbre alrededor del sector salud, un sector que representa cerca del 8% del Producto Interno Bruto colombiano, desde ese momento la inversión prácticamente desapareció en el sector. ¿Por qué? Porque se han generado tantas condiciones de incertidumbre y se han generado tantas dudas acerca de la sostenibilidad del sistema y se han generado tantas dudas acerca de cómo se va a comportar el Estado, por ejemplo, en términos regulatorios, o el Estado en términos de intervenciones, o el Estado en términos de flujo de recursos y de giro de recursos, por ejemplo, que provengan de ladres. Son tantas las dudas que hay que no le hace sentido a nadie en este momento entrar en el sector salud Colombia. Entonces, si una industria o si una empresa está eventualmente concentrada en el sector salud, seguramente está pensando en otro país y no está pensando en Colombia. Lo cual no deja de ser una inmensa paradoja, porque si uno de los objetivos primordiales, por ejemplo, alrededor del sector salud, era aumentar la cobertura, aumentar la calidad, aumentar la tecnología, hacer medicina preventiva, hacer medicina, por ejemplo, domiciliaria, si uno quiere hacer eso, uno necesita hacer una gran cantidad de inversión. Y las condiciones no son justamente las que eventualmente propiciarían que esa realidad se diera. Entonces ese es un buen ejemplo, digamos, de las cosas o de las dudas, digamos, que se le generan en este momento a los inversionistas. Lo mismo le pudiera decir yo alrededor de la industria, del sector de servicios públicos, alrededor del sector energético, inclusive el sector de las energías renovables no convencionales, que siempre ha sido aparentemente tan importante para el gobierno. Fíjese usted lo que ha venido sucediendo, por ejemplo, en La Guajira. Se han caído los proyectos. Hay dos compañías muy grandes que han desistido de proyectos importantísimos porque las reglas no se lo están permitiendo. Realmente son muchas, pero muchos los casos en los cuales no estamos siendo conscientes de que para poder atraer la inversión nosotros necesitamos crear las condiciones propicias para que se dé. Y sin inversión, Yamit, no vamos a ser capaces de generar empleo, no vamos a ser capaces de aumentar el Producto Interno Bruto, no vamos a ser capaces de reducir la informalidad, no vamos a ser capaces ni siquiera
de cobrar impuestos. Fíjese usted cómo el recaudo tributario ha caído durante los últimos meses también. Tenemos un problema que es un problema grande, que tenemos que tratar, yo diría, con madurez, con sabiduría, que tiene que superar con creces la ideología, lo repito, tiene que superar la política, digamos, entendida como el ejercicio electoral de yo querer ser el que mejor le caiga eventualmente al pueblo o a un número grande de población o a una parte importante de la población, y concentrarnos en lo que le conviene a Colombia. Ahora mire, doctor, la peor caída es en la industria manufacturera, que no tuvo un crecimiento adecuado, sino un decrecimiento. Es decir, la manufacturas cayó en menos 5.9, absolutamente aterrador. Y eso es suyo. Así es, Yamil, Así es, y es donde estamos viviendo la crisis, y por eso es que estamos nosotros levantando las alertas tan grandes. Una de las razones principales, Yamil, recuérdelo, y esto es también parte de las conversaciones que hemos tenido, es la caída en la construcción. El sector de construcción, Yamil, es un sector que tiene una gran cantidad de características virtuosas si funciona bien. ¿A qué me refiero? Si le va bien a la construcción en Colombia, lo primero que pasa es que se generan muchísimos empleos. Normalmente son empleos de alta calidad, empleos inclusive todos formales, y además termina generando, digamos, el producto que se produce como resultado de la construcción es un producto que socialmente es muy valioso, nada más ni nada menos que darle casa a las personas o ofrecerle casa a las personas. Pero además de todo, ese sector trae consigo, digamos, una gran cantidad de beneficios adicionales. El sector de la construcción jalona 32 sectores de la industria. Y le estoy hablando de qué sectores: del sector cemento, del sector acero, del sector, por ejemplo, de ventanería, del sector de los muebles para baños, del sector de carpintería, del sector de pisos, del sector de materiales eléctricos, del sector de luminarias, 32 sectores. Entonces no le llame a usted la atención y no le sorprenda que el sector manufacturero sea uno de los sectores que tiene mayores efectos. Es uno de los sectores que depende muy fuertemente de lo que suceda en la construcción. Por eso nosotros hemos estado, además, entre otras razones, tan atentos a lo que sucede a ese sector en particular. Luego hay otros males. Dígame. Esto, doctor Bruce, la inversión en maquinaria cayó 6.5%. Lo cual considera un mal presagio para la creación de empleo. La inversión en maquinaria, que también es asunto pues, de usted, presidente, cayó 6.5 para ser precisos. Claro, y esa inversión, en general la inversión tiene una característica, Yamil, es que cuando usted invierte, por supuesto, usted mueve la economía. Y eso es importante. Pero lo más importante de la inversión no es que usted mueve la economía hoy, sino que cuando usted invierte, usted está creando las bases para que usted tenga luego un aparato productivo más eficaz, más competitivo, con mayores capacidades en términos de volúmenes y de unidades, con capacidad de generar empleo, con capacidad de generar inclusive mayores exportaciones y de diversificar esa cadena exportadora y ese portafolio exportador del cual estamos hablando. Por el contrario, cuando usted no tiene inversión, usted realmente está teniendo un problema hoy porque la actividad económica pues no se genera, pero también le está dando eventualmente o está generando un efecto que usted va a terminar pagando en el futuro, porque no vamos a tener el crecimiento industrial que deberíamos tener, o no vamos a tener las mejoras en competitividad o las mejoras en productividad. Y en el caso, por ejemplo, de alguna maquinaria en el agro, por ejemplo, cuando usted tiene inversión para el agro, usted está siendo significativamente más competitivo y usted puede eventualmente exportar o reemplazar importaciones de cosas que estamos hoy en día comprando. Si usted lo hace en una fábrica, usted está generando eventualmente mayor capacidad productiva. Inclusive, por cada hora trabajada de un trabajador, usted va a tener la capacidad de producir más. O cuando usted lo hace en tecnología grande, usted está avanzando en términos del país. De manera que ese indicador sobre el cual usted realmente, digamos,
realmente pone el dedo en la llaga ahora, es uno de los indicadores más preocupantes. Un país no se puede dar el lujo de tener caídas tan permanentes en inversión. Por eso cuando le hablaba del dato, por ejemplo, de más de 25% en la formación bruta de bienes de capital en el primer semestre del año 2023, le estaba hablando de un dato que era un dato preocupante. Eso lo vamos a terminar pagando en adelante. Y nuevamente, Yamil, uno puede también hacer una discusión, digamos, menos profunda y quizá también menos enfática, y uno puede decir, no, es que la caída no fue del 0.7, sino fue del 0.9, porque si usted le quita los fines de semana y desestacionaliza, resulta que el crecimiento fue de 0.9%. Bueno, ese es un dato muy malo. Ese es un dato muy malo porque es que Colombia tiene que crecer a tasas parecidas al 4 o al 5 o al 6% para lograr verdaderamente reducir las brechas. Tenemos que incorporar dentro de nuestro ADN la idea de que Colombia tiene que desarrollarse, Colombia tiene que crecer en términos económicos. Y para esto nos toca superar probablemente una tara o un mito que existe dentro de ciertas personas en el gobierno de que el sector privado es de alguna forma enemigo de la economía, que es todo lo contrario. El sector privado es el mayor aliado que tiene la economía. El sector privado es el mayor aliado, o el sector empresarial, el mayor aliado que tiene la producción de riqueza, la construcción de un Estado más grande, la generación de recursos para que la educación sea más efectiva o la salud la podamos pagar ahora que no sabemos ni siquiera cómo vamos a pagar estas cosas que están pasando en el sistema de salud. Eso lo tenemos que superar. Si no lo superamos y no nos convencemos todos los colombianos, todos, de que lo mejor que le puede pasar al país es que haya más actividad económica, vamos a tener realmente problemas muy serios en el futuro y vamos a seguir patinando en ese mundo de los países de ingreso medio, ingreso bajo, que al final nos terminan condenando a realmente ser unos países en vías de desarrollo siempre. Y yo le diría que ese es uno de los grandes retos de nuestra sociedad. Tenemos que creérnosla y tenemos que buscar, por ejemplo, en el caso del turismo, que es uno de esos casos que estamos queriendo impulsar, fíjese usted las cifras que tenemos. En alojamiento y en alimentación se nos cayeron las cifras. Cometimos el inmenso error de hacer una reforma tributaria que lo único que hizo fue desincentivar nada más ni nada menos que el turismo y los restaurantes. Y fíjese usted el tipo de resultados que terminamos viendo hoy en día. Y esto lo advertimos en estas cámaras, lo advertimos en el Congreso de la República, en los medios de comunicación escritos. Y sin embargo, pues nuevamente, la ideología no nos permitió tomar una decisión correcta. Mire, doctor Ross, entiéndame que esta pregunta no es contra usted, sino contra el gremio al cual usted representa. ¿En qué paró todo el proceso de reactivación en que ustedes estaban comprometidos? Es que la reactivación, para que se dé, y no se preocupe por la pregunta porque tampoco es contra el gremio. La reactivación es un proceso que se da y se materializa y solamente se puede llevar a cabo si suceden por lo menos dos o tres cosas. Primero, una economía que está en condiciones de aceptar que haya reactivación. Primero. Segundo, una voluntad, por supuesto, del sector empresarial de querer invertir en Colombia. Y tercero, un gobierno que esté convencido de que eso es lo que le conviene al país y que haga todo lo posible para que la reactivación se dé. Si esas tres cosas no funcionan simultáneamente, Yamil, si alguna de ellas falta, que el gobierno no funciona, o que la economía está mal, o que no hay la voluntad de los empresarios, de los representantes del sector productivo, si alguna de las tres falta, no va a haber reactivación. Por eso nosotros hemos permanentemente hecho propuestas al Gobierno Nacional, al Congreso, para que nos acompañen en el ejercicio de reactivación. Nos tienen que acompañar. Si el gobierno no se convence de eso, no vamos a ser capaces como colombianos de poder salir de esta situación de crisis tan lamentable que estamos viviendo hoy en día, porque Colombia no era un país de crecimiento del 6%. Si usted recuerda, hace menos de 8 años hablábamos de que el crecimiento potencial de Colombia, casi que el natural de Colombia, estaba siempre entre el 4 y el 4.5%. Después de la pandemia, tuvimos un par de años buenos que fueron en cierta forma, digamos, un rebote del efecto tan grande negativo que se presentó, pero luego no estamos
estamos viendo en este momento las condiciones para que logremos verdaderamente poder crecer a niveles del 4, 4, 5%. Yo le decía en ese momento al país, nosotros deberíamos crecer no al 4, 5, 4, 4, 5. Si queremos verdaderamente desatrasarnos y cerrar las brechas versus países desarrollados, deberíamos crecer al 6, al 7 o al 8. Bueno, pues esas cifras hoy en día son impensables y esto no lo vamos a lograr, Yamil, si no nos acompaña el gobierno nacional con convicción. Y lo que yo me atrevo a decirle en este momento, y hay que decírselo al gobierno, es: con nosotros cuenten. Nosotros queremos que efectivamente a Colombia le vaya mejor. Nos interesa porque es el país donde nosotros crecimos, el país donde nosotros generamos nuestras capacidades y donde tenemos nuestras habilidades. Eso lo quiere hacer el sector empresarial, lo quiere hacer el agro, lo quiere hacer el sector minero y petrolero, a pesar de que al gobierno no le guste, pero eso lo queremos hacer. Lo quiere hacer el sector industrial, lo quiere hacer el comercio. Esa es la razón de ser de los sectores económicos, de manera que si a nosotros nos proponen cosas en ese sentido, nos hacen propuestas, van a contar con nosotros, pero tienen que hacer un ejercicio ellos de introspección y de convencerse de que eso es lo que ellos quieren para Colombia. No puede ser solamente uno que otro discurso, y no puede ser también algunos funcionarios de otros, unos funcionarios sí y otros no. Aquí, por ejemplo, yo creo, y se lo digo, yo tengo conversaciones permanentes con el ministro de Industria y Comercio, y yo creo que él está convencido de eso. Ahora él necesita, digamos, que el Estado lo acompañe, él necesita que la estabilidad jurídica lo acompañe, él necesita que la estabilidad macroeconómica lo acompañe, si no, todas las intenciones que él tenga no se van a cumplir. Doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI y del gremio económico, muchas gracias por aceptar esa invitación. Usted ha sido muy amable. No, Yamil, todo lo contrario. Gracias a usted por invitarme. Muy amable, doctor Bruce. Y a ustedes, televidentes, amables también, por continuar en nuestra sintonía, y los invitamos a seguir aquí en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil.